y continuamos. ¿Alguien que me señale si están por ahí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Sigamos entonces. ¿Cómo lo hacemos entonces para defendernos? Ya más o menos reconocimos que habían formas de defensa. Vimos también que los agentes infecciosos pueden ingresar por distintas vías. La más habitual de todas es la vía inhalatoria, es la más importante también. Y por lo tanto, por lo mismo, nuestro sistema de defensa que considera nuestra vía aérea o que está involucrado en nuestra vía aérea es sumamente eficiente para contrarrestar cualquier ataque de agentes virales, bacterianos o atípicos, etc. ¿Cómo nos defendemos? Veamos esta diapositiva. Profe, perdón que ¿Sí? lo interrumpa, pero creo que hay gente en la sala de espera. Ya, eso no sé por qué no me logra salir acá. Profe, ¿podría dejar como alguien de coanfitrión para que le vaya aceptando mientras esté dando la clase para que no lo interrumpa? Ya, perfecto. Usted misma. ¿Cuál es su nombre? Que tampoco puede ver su nombre. Antonia Aguilera. Ya, Antonia. Va a ser la Ya. designada y va a ser make host. Ahí está. Ya, profe. Perfecto. Enseguida co-host, ya. Sí, perfecto. Ya, ahí le va a aparecer. Ya, entonces usted me va ayudando ahí cuando alguien salga. Revisemos entonces esta imagen. Fíjense que ¿cómo se defiende? ¿Cómo se defiende tu sistema respiratorio de una agresión? Aquí hay un esquema que lo intenta representar. Lo que está en estos colorcitos, en este color, ¿qué color es este? Si alguien me ayuda. Es como un calipso, ¿no? Ya, estas barritas de color calipso ingresan al sistema respiratorio y aquí ya pasó todas las barreras, ¿eh? Pasó las vibrisas, pasó la humedad, pasó las vellosidades del epitelio, la tos no fue posible que la tos lo eliminara, la secreción tampoco logró tomarlo y sacarlo, eh, etcétera. Llegó hasta el alveolo, y si llega al alveolo, ese agente infeccioso puede generar ahí un cuadro inflamatorio. Y ese cuadro inflamatorio es conocido como neumonía. Eso es una neumonía. Es básicamente una inflamación en el parénquima pulmonar. Y si esa neumonía tiene un virus ahí, es una neumonía por virus. Si esa inflamación tiene una bacteria metida ahí, es una neumonía por bacteria. Y de las bacterias, la más tradicional de todas es el Streptococcus pneumoniae. Y el estreptococo es una bacteria que antes mataba a muchos niños, a mucha gente. Y hoy día ya hay tratamientos, antibióticos potentes para contrarrestar ese efecto. Así que supongamos que entró aquí cualquier agente infeccioso y acá el macrófago. Viene el macrófago como célula relevante de primera línea y a través de estos elementos que salen en rojo acá, que son el complemento, son proteínas como la C3b, son opsonizantes, es decir, que facilitan la fagocitosis, facilitan la respuesta inmunológica de tu célula. Entonces la célula lo reconoce y luego lo puede degradar sus enzimas lisosomales internas, o bien lo pueden llevar hacia los ganglios linfáticos para sacar esta infección y en el mismo ganglio, ¿cierto?, purificar o limpiar o degradar. Eso es como lo más tradicional. Este es parte de tu inmunidad innata, ¿ya? O sea, si tus mecanismos ya conversamos y son inespecíficos, como la tos, la secreción, las vellosidades, los NAL, los VAL, que eran este tejido linfático asociado a la nariz, a los bronquios, etcétera, el surfactante y todo ese listado de 16 cosas que yo les mostré, no es suficiente. Están las células del sistema inmunológico innato. Y si con las células tampoco es eficiente la limpieza de esta injuria, entonces, bueno, nos vemos sobrepasados, y por eso que el sistema puede colapsar. Y eso es lo que hoy día le pasa a la gente que tiene COVID. El COVID genera una respuesta inmunológica tan grande que llega mucho ejército, muchas células defensivas a defender. Se producen cascadas inflamatorias que
son altísimas, que son gigantes, son tormentas de citoquinas, tormentas inflamatorias. Y eso hace que tu sistema colapse y se llene de agua el pulmón. Claro, se llena de agua porque fíjense ustedes acá, ¿dónde está el puntero de nuevo? Aquí hay un vaso sanguíneo, este es un vaso sanguíneo, un capilar. Y en este capilar se genera la respuesta inflamatoria. Es decir, acá se separa, ¿ve? Que el endotelio se separa y las células inmunológicas salen y entran al alveolo a defenderte. No es solo una, son cientos de células. También sale agua, sale proteína, y eso se llena en este lugar que es el intersticio. Esto es el intersticio del pulmón, y este es el parénquima pulmonar, ¿ok? Entonces en este lugar se llena de agua, se inunda de agua, y eso se llama, clínicamente se conoce con el nombre de edema pulmonar. Y ese edema pulmonar genera un cuadro clínico que se llama distrés respiratorio. Síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿Has escuchado hablar de él? Famoso ahora en el COVID. Síndrome de distrés respiratorio agudo. Y la gente se muere de eso. Se muere porque tiene un pulmón lleno de agua. ¿Por qué? Porque tu sistema inmunológico innato reaccionó de una manera exagerada y no fue capaz de controlarlo. Y te llenaste de agua, te inundaste de agua, y el pulmón después se puso duro, no hubo ventilación, no hubo intercambio gaseoso ahí, y quedamos sin oxígeno. Eso es lo que pasa. Bueno, y en este otro lado, en esta parte derecha de la pantalla, está la equivalencia, o mejor dicho, está el sistema adaptativo, la inmunidad adaptativa. ¿Y cómo funciona la inmunidad adaptativa? Fíjense que aquí están estas cosas que están acá, se llaman inmunoglobulinas, que tienen estas dos patitas. La inmunoglobulina tiene dos patitas, y en esas dos patitas se anclan, son dos extremos que se anclan a los agentes infecciosos, los reconocen. Fueron creadas esas inmunoglobulinas para reconocer a ese agente infeccioso en particular. Sigamos con el ejemplo del COVID. Como este sujeto se enfrentó la primera vez al COVID, logró sobrevivir al COVID, quedó con inmunoglobulinas que van a reconocer al COVID en una segunda ocasión. Entonces, supongamos que el paciente vuelve, no usó mascarilla, no usó nunca mascarilla, no se lavó las manos, y fue a una fiesta masiva, y volvió a alguien le estornudó encima, tenía COVID, no sabía, se pegó el COVID. Pero resulta que él, como ya había estado expuesto a la primera vez, a la primera infección por COVID, ahora ya tiene inmunoglobulinas, tiene su sistema inmunitario adaptativo en buenas condiciones, o ya tiene células adaptativas, tiene inmunoglobulinas. Entonces va a poder defenderse de manera adecuada frente a esta segunda agresión por COVID. Eso significa que la inmunoglobulina lo detectan y se lo llevan, miren, se lo lleva acá, a los macrófagos, en este caso un polimorfo nuclear. Podría ser un polimorfo nuclear, una célula un macrófago alveolar, podría ser un basófilo o un eosinófilo, en fin. Ya todas tienen actividad macrofágica. Entonces aquí se corta el ciclo y ya no desarrollas la enfermedad como se desarrolló la primera vez que tú fuiste expuesto. ¿Sí? Esas son las grandes diferencias de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Esto es súper relevante, muchachos, así que si alguien tiene una duda, aclarémosla al tiro antes de seguir, porque me gustaría que con esto se pudieran quedar en mente después de esta clase. Y si no, Profe, diga. dale, digo. Es que yo había quedado con una duda con la sobrereacción que se genera y que lleva al edema. No me quedó muy claro esa parte. Ok. El edema es líquido, ¿eh? Eso es el edema. Hay varias formas de edema. Hay edema, por ejemplo, a ver, déjame un segundo que está por aquí.
Perdón. Cosas del formato virtual. Ok, entonces el edema, hay varios tipos de edema. El edema que se asocia a una infección son edemas exudativos, exudados. ¿Y por qué son exudados? Que tienen, además de mucha proteína, células tienen un agente infeccioso. Versus un edema de tipo transudativo, que también lo van a escuchar. El edema transudativo es solamente por exceso de presión hidrostática dentro del capilar. Por ejemplo, pacientes que tienen el corazón, que son cardiópatas y que tienen fracciones de eyección alteradas, o que tienen una hipertrofia ventricular, o que tienen, no sé, una valvulopatía, una estenosis pulmonar, en fin, o una hipertrofia ventricular derecha. Pongámonos en ese escenario, hipertrofia ventricular derecha. Sitúense en mitad derecha el corazón, creció el ventrículo derecho. El ventrículo derecho manda sangre con mucha fuerza al pulmón, al lecho vascular, con tanta fuerza que la sangre se acumula ahí. Y como se acumula tanto, genera presión dentro del vaso, y al generar presión empieza a salir líquido desde adentro del vaso hacia afuera. Y eso tú después lo ves en una radiografía, por ejemplo, como una mancha blanca que es líquido, es agua, es edema. Como no hay infección ahí, entonces eso no es un edema exudativo, sino que es un edema transudativo asociado a un aumento de la presión hidrostática del capilar. ¿Sí? Entonces, como aquí estamos en presencia de un agente infeccioso, ese agente infeccioso va a generar respuestas de señalización en tus células capilares, en tus células, perdón, del parénquima pulmonar, ya sean del epitelio o del parénquima. Esas señales van a llegar al vaso sanguíneo, y el vaso sanguíneo va a hacer que la sangre llegue con más fuerza, que se separen sus enlaces y que salgan células inmunológicas y que salga agua. Y esa agua se llama edema. Y como es infeccioso, edema exudativo. ¿Sí o no? Sí, profe, muchas gracias. O fue más enredado, parece. Profe, yo tenía una duda respecto casi lo mismo, pero ¿por qué en el otro mecanismo no ocurre lo mismo si igual salen células de los vasos sanguíneos? Acá, en la adaptativa. Sí, en la adaptativa. Es una buena pregunta, pero básicamente tiene que ver con que aquí no se alcanza a generar señales más. Esto se para antes. Esa es la idea de la inmunidad adaptativa, que prácticamente llega al agente infeccioso, y como estas inmunoglobulinas andan dando vuelta porque se crearon para eso, para estar ahora protegiéndote, están haciendo guardia. Entonces apenas ingresó el agente infeccioso, inmediatamente lo tomaron. Lo tomaron porque se reconoce su receptor con el agente infeccioso, ¿ya? Un reconocimiento súper específico, y lo reconoce y se lo lleva al macrófago para que lo destruya. Entonces ni siquiera alcanza, o probablemente en alguna porción de la vía respiratoria alta alcanzará a generar alguna respuesta, pero rápidamente van tus inmunoglobulinas, lo detectan y lo liquidan. Por eso que no desarrollas enfermedad. Entonces los mismos macrófagos de los alvéolos matarían al patógeno y por ende no entran otras células desde los vasos en la inmunidad. No genera una respuesta inflamatoria, no. Ah, ya, Porque si entiendo. si la generaría, entraríamos nuevamente a un cuadro, y se supone que eso no ocurre. Pudiese ser en menor magnitud, sentirse mal, un poquito fiebrado, un poquito molesto, pero rápidamente se te va a pasar, porque yo ya tengo ejércitos que me defendieron y evitó que esto pasara a desarrollarse como una enfermedad como tal. Esa es la gracia de tener inmunidad. O sea, la gracia de que ustedes se hayan vacunado es que el cuadro no les dé, pero podrían sentirse con algunas manifestaciones, pero rápidamente se va a solucionar porque tú adquiriste inmunidad con la vacuna. Los que adquirieron inmunidad, porque no todos obviamente han adquirido dependiendo con la vacuna que se hayan puesto. Ya, profe, gracias. Ya. Sigamos. ¿Por qué no quiere? Ahí sí. Ya. Analicemos un poco el recorrido. La nariz genera inmunidad también, te aporta inmunidad. ¿Por qué? Porque no solo sirve para, bueno, no sé si ustedes sabían esto, lo reconocían, la nariz humidifica y calefacciona. Y además filtra, que es lo que ya conversamos. Filtra, además le da calor y además le da humedad al aire. Esto es súper relevante porque el aire que usted respira, dependiendo de las condiciones, está más seco o más húmedo. El aire seco le hace mal a la vía respiratoria.
la vía respiratoria tiene que humedecerlo para que llegue calentito y húmedo al tracto respiratorio más bajo. Si el aire va muy seco, te va a secar tus propias secreciones, y eso es malo, porque el epitelio respiratorio no puede estar seco, no puede no existir una capa de humedad que te proteja. Así que eso es súper relevante desde el punto de vista clínico. Bueno, y ahí les puse que además la nariz tiene varias otras funciones, pero creo que lo vamos a pasar por alto. Que no son mayormente relevantes. ¿Cómo lo hace la nariz para cumplir esta función de filtrado a partir de las vibrisas que tienes, estos vellitos que tienes al comienzo? ¿Cómo lo hace para generar humedad y cómo lo hace para generar calefacción? Es porque tiene estas turbinas, estas especies, estas vueltas que tiene el epitelio, hace que aumente su superficie de contacto. Además está tremendamente vascularizado. Y como está vascularizado, eso permite que la sangre pase, fluya por ahí y entibie el aire, ¿sí? Entonces el aire tiene que llegar a 37 grados lo antes posible. Cuando llegan al territorio, a la vía aérea inferior, el aire ya tiene que ir con 37 grados. Vamos a ver una diapositiva que lo va a aclarar un poquito más. Entonces, analicemos un poco la dinámica de la vía respiratoria. Fíjense ustedes que no es solo las vibrisas las que te permiten limpiar las cosas más grandes, las partículas más grandes, que las detienen. Siempre digo este ejemplo, pero cuando uno va al centro de Santiago, antes cuando estaban las micros amarillas, tú llegabas a la casa y te lavabas la nariz o te limpiabas con un confort y la nariz te sale oscura, lo que es la secreción que saca. Y eso porque, bueno, localmente hay impacto de esas partículas, micropartículas, ¿sí? Ahora, la vía respiratoria, como va avanzando y tiene bifurcaciones, en esas bifurcaciones también se impacta material. Y eso es bueno porque evitas que ese material llegue más adentro y te produzca un problema. Mientras más avanzas, más delicado es el cuadro, ¿ah? Por decirlo de algún modo. Entonces, qué bueno que quede impactado en la humedad de la vía respiratoria, de las curvas que tiene la vía respiratoria, en la nasofaringe, en la orofaringe, en la laringofaringe, etcétera, etcétera, hasta en las bifurcaciones bronquiales mayores, en los bronquios pequeños, hasta llegar a las últimas terminaciones del árbol bronquial. Y esto tiene que ver también con la velocidad del aire. Por ejemplo, la parte más alta, la velocidad mayor del aire. Por ejemplo, en la boca. Cuando tú respiras con la boca abierta, el flujo es muy turbulento y hace que las partículas penetren y se impacten en la orofaringe, entonces muchas de esas partículas quedan depositadas ahí. ¿Ya? Por eso que ahí necesitamos un anillo linfático importante para que nos defienda, porque tenemos ahí un área, digamos, que requiere de células especializadas para que nos defiendan, porque se impacta mucho materia, mucha gente que puede ser nocivo en esa área. Entonces, en la medida que avanzamos a la vía respiratoria, las mismas bifurcaciones del árbol bronquial permite que ahí se impacte materia y no llegue hasta el territorio más inferior hacia los alveolos para que no tengamos un cuadro respiratorio agresivo a ese nivel, porque obviamente a nivel del parénquima pulmonar los cuadros van a ser más agresivos. Entonces la humedad es fundamental, muchachos. La humedad es fundamental para el cuidado del sistema respiratorio. Tenemos que respirar un aire húmedo, pero no se preocupen, tu sistema lo hace solo por ti, tú no te das cuenta. ¿Sí? El problema es que uno tiene que tenerlo claro cuando trabaja en el hospital y le va a poner oxígeno a un paciente. Bueno, ese oxígeno, como es aire seco, te va a secar tu sistema respiratorio. Entonces tú vas a tener que saber que tienes que agregarle humedad, que tienes que mantener al paciente hidratado para que su vía aérea no sufra o no quede susceptible a infectarse con algún agente infeccioso. ¿Es importante la humedad? Sí, es importante. El 30% de la humedad relativa, dice, al 30% de humedad relativa, el movimiento de los cilios se detiene. O sea, si nosotros le entregamos un aire seco al sistema respiratorio, oxígeno, solo, sin humidificación, los cilios, que es este escobillón que está en todo el árbol respiratorio, a excepción de las últimas porciones de esta dicotomía de árbol bronquial, el aire seco va a enlentecer la función ciliar y la puede detener completamente. Y eso es malo porque no vas a tener nadie que te haga un batido
para sacar secreciones o para sacar lo que haya que sacar desde el interior de tu sistema respiratorio. Esto es para explicarle nada más que la humedad y la temperatura están relacionadas. Cada vez que nosotros respiramos e ingresa aire hacia el interior del pulmón, el aire va aumentando en temperatura. Y además, paralelamente, va aumentando en humedad. Fíjense que de 10 miligramos por litro sube a 35 y sube a 44 miligramos de vapor de agua por litro de gas. Esto es humedad absoluta. A lo mejor no quiero complicarlos con ese concepto, solo quédense con la idea que en la medida que el aire ingresa al pulmón, se va humedeciendo porque tu epitelio lo humedece, porque está vascularizado el epitelio y eso permite que se pueda humedecer, y además esa humedad permite que se pueda entibiar con más rapidez. ¿Sí? Entonces, las dos cosas funcionan de manera sinérgica. Y lo mismo cuando yo exhalo el aire, ustedes han visto en invierno cuando la temperatura del ambiente está muy baja, entonces tú ves cómo sale un vapor, porque el aire que tú tienes está a 37 grados, entonces se transforma en una nube, como tú la puedes ver. Entonces cada vez que yo respiro, boto aire, pierdo agua además. Por eso que los perritos cuando tienen mucho calor, jadeando, no es que estén cansados, jadeando, ellos regulan su temperatura corporal. Es un mecanismo mucho más eficiente que el de nosotros. Nosotros no andamos jadeando por la vida, pero a veces se ha visto que puede ocurrir, pero cuando trota o está muy, muy cansado. Y este cuadro intenta graficar ambas cosas, humedad absoluta con la temperatura del gas. Mientras más humedad absoluta, la temperatura del gas tiende a aumentar. Y si lo vemos acá versus la humedad relativa, en el fondo esto es más sencillo, para que, a ver si puede quedar claro. Si yo a un gas que está seco le meto agua, o sea, le meto humedad absoluta, la humedad relativa de ese gas va a subir. Cuando yo le puedo impregnar de agua 44 miligramos de vapor de agua, ese gas va a llegar al 100% de su humedad relativa. ¿Sí? Y esto es importante porque nosotros en clínica tratamos de hacer esto, tratamos de llevar el gas a una condición de máxima humedad absoluta para que pueda tener un 100% de humedad relativa. Porque con el 100% de la humedad relativa yo puedo adquirir una temperatura de 37 grados. Con 37 grados la cosa le entrega un gas que va a temperatura corporal. ¿Ya? Obviamente nosotros hacemos eso en condiciones fisiológicas, pero si tengo un paciente conectado a un ventilador, eso no va a pasar. ¿Sí? Y en condiciones fisiológicas, ese punto se llama en inglés isothermic saturation boundary, que es ese puntito que está ahí justo en la carina, es un punto de saturación isotérmico que ahí se iguala la temperatura del ambiente con la temperatura corporal. ¿Ya? En ese punto, 27 grados, 44 miligramos de vapor de agua por litro de gas, es decir, 100% humedad relativa. ¿Ok? Por lo tanto, todo lo que resta para el ingreso del aire va a ir a 37 grados y va a ir con humedad relativa del 100%, o sea, condiciones adecuadas para la respiración. La distancia desde la boca hasta ese punto, más o menos son casi 30 centímetros, lo cual se ve modificado cuando nosotros, por ejemplo, le entregamos un gas seco. Estamos en el hospital, usted ya es un kinesiólogo, atendiendo pacientes y conecta a un paciente a un sistema de oxigenación. Tiene que saber que ese gas, por el hecho de estar seco, va a lograr los 37 grados de temperatura y va a lograr el 100% de humedad relativa, ya no en ese punto, sino que mucho más abajo. Por lo tanto, el riesgo que todo tu epitelio se seque en el tiempo. O sea, la administración de estos gases puede tener un efecto deleterio en la vía respiratoria de los pacientes y finalmente estamos afectando la inmunidad de este sistema. Esto nunca se ha reconocido así. Yo siempre le doy énfasis a esto porque esto no lo dice en ningún libro. Pero si tú le secas la vía respiratoria a alguien, al paciente lo dejas más susceptible de pegarse un agente infeccioso. ¿Y por qué?
porque le estás afectando y alterando su mecanismo de inmunidad, su mecanismo de defensa del sistema respiratorio. Fíjese que usted requiere medio litro de agua al día para mantener el aire en condiciones fisiológicas. Gasto 500 ml al menos de agua, gasto medio litro en mi respiración, en calentar el aire que entra básicamente. Obviamente cuando sale, lo gasto porque ahí lo pierdo. Por lo tanto, si yo no consumo agua, también voy a estar dejando de lado a mi sistema respiratorio. Por eso que es importante en los pacientes que están hospitalizados también, hidratarlos. La hidratación es clave. El sistema respiratorio requiere de esa hidratación. Muchas veces los pacientes que están con edema pulmonar, para poder reducir ese edema, las estrategias clínicas estrategias médicas son limitarle el consumo de agua, porque tiene un balance hídrico positivo, entonces eso es malo, esa agua está acumulada en el pulmón, bueno, hay que reducirla. Y lo que se hace es cortarle el consumo de líquido. Oh, y ahí llega el kinesiólogo a pelear con el médico, a decir, oye, pero ¿cómo? Si lo dejan sin líquido, vamos a tener complicaciones también en la vía respiratoria. Entonces, bueno, ahí se empieza a sopesar un poco. Lo que tú sí tienes que saber es que tener un epitelio respiratorio seco te va a exponer a una serie de complicaciones infecciosas, lo más probable. Bueno, aquí está, pues mire, si yo tengo un epitelio que no está bien cuidado desde el punto de vista de su humedad y su temperatura, estas cosas pueden pasar. Cambios reológicos de las secreciones se ponen más ligosas, más adherentes, se dañan los cilios, éstasis de los cilios, no se mueven, por lo tanto no puedo barrer bien, se dañan tus células, se generan tapones de moco, incluso puedes llegar a tener colapso del pulmón que se llaman atelectasia. Y si tienes atelectasia, bueno, este otro concepto que ya lo vamos a conocer, se afecta la compliance del pulmón, la distensibilidad del tejido pulmonar. Esos conceptos los vamos a conocer en otra clase que yo les voy a hacer un par de clases más adelante. Ok, ¿alguna duda? Si no, continuamos. Profesor, Dígame. el tema del asma también es una reacción autoinmune, o no necesariamente. Tiene relación con el sistema inmunológico, sin duda, pero no es una respuesta autoinmunológica, porque recuerde que el concepto de autoinmune está reservado para las condiciones donde tu sistema te desconoce y te destruye. Te destruye, tus células inmunitarias te destruyen, hacen fagocitosis con tus propias proteínas. Eso no pasa en el asma. En el asma lo que pasa son reacciones exacerbadas. Mayoritariamente son reacciones como atópicas que se llaman y que están muy asociadas al exceso de inmunoglobulina E. Y la inmunoglobulina E lo que hace es como que todo lo que detecta en el fondo se lo lleva a los macrófagos y los macrófagos generan respuestas inflamatorias y cascadas de señalizaciones y todo el cuento. Entonces, los pacientes asmáticos, a muchos pacientes asmáticos, el problema es que se confunden con cuadros respiratorios que tienen agentes infecciosos. El asma muchas veces no son agentes infecciosos. Pero estoy resfriado, entonces voy al doctor y el doctor lo primero que hace es darte antibióticos. Pero resulta que el asmático es una respuesta inmunológica exacerbada, como si fuese un agente infeccioso el que te atacó, pero no fue un agente infeccioso, sino que fue un polen. ¿Ya? Entonces tu sistema sobrereaccionó frente a algo que no debía reaccionar de esa manera, porque no era un agresor. Entonces son respuestas de hipersensibilidad, mayoritariamente. ¿Sí? Ya, profesor, muchas gracias. ¿Se entiende? Pero no es una respuesta autoinmunológica, son respuestas de hipersensibilidad, eso sí. Ya, ok.
Y eso tiene tratamiento, obviamente, hoy día. Yo creo que hoy día los pacientes asmáticos, todos deben estar bien controlados porque hay terapia para eso, no como antes, que teníamos pacientes descompensados cada rato por asma. Ya, metámonos un poco en el epitelio nuevamente, en los cilios. Los cilios son relevantes básicamente porque arrastran, mueven, baten, y eso permite que si tienes una secreción que pudo englobar a un agente infeccioso, con el batido ciliar esto sale, lo tira hacia afuera y tú espectoras finalmente como una secreción. Entonces, las células caliciformes producen moco y los cilios entonces lo botan hacia afuera por el movimiento que ellos hacen. Entonces eso también es inmunidad innata. Un cilio es así, no voy a detallar tanto esto, es una estructura, una diferenciación apical de la célula, recubierto por una membrana y tiene paquetes adentro que permiten la movilidad. Tiene las subunidades, son tubulina alfa, tubulina beta, dependiendo de la posición en la que esté. En el fondo esto es lo que te permite el movimiento, esto se mueve. Entonces estas cositas acá permiten que este tejido, esta diferenciación apical genere este movimiento de batido que tiene una velocidad, se mueve entre 0,5 a 1 milímetro por minuto en la vía aérea pequeña y entre 5 a 20 milímetros por minuto en la vía aérea más alta. Y este es el movimiento que generan los cilios, en batido, en una dirección particular. Y hay que cuidarlos, porque es lo único que tenemos para barrer secreciones. Es lo único que tenemos. Y hay pacientes que se les echan a perder los cilios. Hay varias enfermedades de este tipo. Por ejemplo, los niños con fibrosis quística. Los niños con fibrosis quística producen secreciones que son muy adherentes, como una cosa muy dura. No es fluida o mucosa como las secreciones que cualquiera de nosotros tiene cuando está resfriado. La de los fibrosis quísticos tienen problemas con los iones, sodio y potasio. Por lo tanto, salen secreciones que son muy adherentes y muy ligosas y atrapan al cilio y el cilio queda inmóvil. Por lo tanto, no puede salir esa secreción y se seca, se pega, y eso permite que rápidamente se infecte, que cualquier agente infeccioso se deposite ahí y colonice y prácticamente se cultive y desarrolle una infección bacteriana. Por lo tanto, los cilios son tremendamente relevantes, pero nosotros no nos damos cuenta de eso. Así que el mensaje es que sepan ustedes que tenemos cilios, que tienen una función relevante y que hay que cuidarla. Cuando les toque hacer terapia, que lo tengan en su conciencia, que forma parte de la inmunidad de tu sistema respiratorio. Aquí está el mismo cilio. El cilio está en contacto con una capa más acuosa, encima una capa de características de mayor densidad, como una capa gel. Lo importante es que esta capa siempre esté, y que esté esta capa más acuosa, porque si llegamos y se nos va por deshidratación, se nos va esta capa más acuosa, y nos enfrentamos a esto más ligoso o más duro, características más sólidas, entonces el cilio vamos a perder su función, su movilidad. Entonces, es importante la hidratación que lo puedes hacer por vía oral o endovenosa en los pacientes que están hospitalizados. En general se pasan vías endovenosas. Y también nosotros los cuidamos en nuestra terapia a través de la humidificación. Humidificamos el gas que le vamos a administrar a nuestros pacientes. Recuerden que el oxígeno está seco. Eso entonces con los cilios, importante función de los cilios. Hay patologías como la disquinesia ciliar, que es una patología que se genera en el desarrollo embrionario y que altera la función de los cilios en ese momento del desarrollo. Y es tan relevante porque los cilios participan en ese momento en diferenciar los ejes del embrión, lo que queda a la derecha y lo que queda a la izquierda, por ejemplo. Y esos pacientes, como tienen problemas en los cilios, y los cilios son los que tiran los genes para un lado y para el otro, para diferenciar qué queda a la derecha y a la izquierda, son pacientes que tienen el corazón al otro lado, que tienen situs inversos, que tienen órganos en posiciones cambiadas, y cuando nacen empiezan a generar problemas respiratorios muy rápidamente. ¿Y cómo se detecta esto? Porque le tomas una radiografía y ves que tienen los órganos al otro lado. Entonces ese niño
tuvo problemas en los cilios, pero no ahora, sino que durante su proceso de desarrollo, y nació con un defecto ciliar. Y ese defecto ciliar ya postnatalmente está generando problemas respiratorios porque no tienes quien te mueva las secreciones. Y haces neumonías y lo pasas mal. La verdad que es una enfermedad tremendamente grave para un niño, tener cilios defectuosos. Ya, otros elementos que son relevantes también reconocer para nosotros los kinesiólogos, ustedes futuros kinesiólogos, son el efecto de la tos, el efecto de los reflejos laringios y de constricción, pero el más relevante de todos es la tos. Y de ahí me quiero detener otro poco, básicamente porque tenemos que conocer que la tos tiene fases. La tos primero es defensa. Tener tos es que nuestro sistema de defensa está presente. ¿Ya? Por lo tanto, no pretendan inhibir la tos. No pretendan tomarse un jarabe para inhibir la tos. Al menos que esté en presencia de una guagua, no sé, 6, 7 meses, que la tos por sí sola lo está descompensando. Ahí, en esas circunstancias, podría ser que un inhibidor de tos se pueda administrar, pero en forma muy cautelosa, muy controlada. Pero hoy día no tener la visión de que hay que inhibir la tos. ¿Sí? Profesor, disculpe, en las embarazadas también a veces como que les tienden a que les baje los cuadros con tos por el tema del embarazo, sobre todo cuando son riesgosos. Bueno, ahí hay un tema que si me lleva a ese panorama no le podría dar una respuesta. Yo lo primero que podría decir es que la tos es un fenómeno fisiológico y entonces a ninguna embarazada se le debiese dar, porque no se le debiese dar a nadie. Ahora, si el médico obstetra dice que el efecto de compresión que se genera con la tos, porque es fuerte el efecto compresivo, pudiese generar un efecto contraproducente para el embarazo de alto riesgo, son cosas que se debiesen evaluar entonces. Y en coordinación también con el especialista del área respiratoria, porque si la paciente tiene secreciones y las secreciones son muchas, ¿cómo vamos a sacar las secreciones si no es tosiendo? No tenemos forma. No hay Claro, sí, alternativa. porque por ejemplo, ahí pasó el año pasado que llegó a la maternidad una paciente con el cuadro de COVID embarazada y ¿Ya? tenía mucha tos. Claro, la derivaron al Hospital San Juan de Dios, o sea, perdón, al Hospital Félix Bulnes, y también porque el tema es que no se le podía dar ningún medicamento que no afectara el embarazo, y tenía mucha tos, tenía que ser evaluada por un especialista y tenían que movilizarle Las las secreciones. secreciones, sí, las secreciones, y la verdad es que el hospital de Peñaflor es muy pequeño, entonces no tenemos especialistas, o sea, tenemos especialistas, pero en menor grado y a falta de ello, no las 24 horas tampoco, entonces a falta de ello se trasladan las pacientes. Entonces, Sí. por ahí me llamó la atención, y además la señora presentaba una metrorragia del primer trimestre, entonces igual estaba como medio complicada ambas cosas. Sí, yo manejaría eso de otra manera en un adulto. Si no tiene antecedentes de asma, por ejemplo, si lo tiene con mayor razón, en gran parte de las circunstancias, la tos se produce porque se irritan los receptores que están en el epitelio respiratorio. Y cuando tú estás frente a un cuadro respiratorio, hay broncoconstricción, en la mayoría de los casos. Y hay inflamación también, pues eso significa que el lumen por donde el aire pasa se estrecha. Entonces el aire roza más, y como roza más, se genera irritación de esos receptores y a ti te produce tos. Entonces, una medida es broncodilatarlo, y que eso no va a tener efectos deleterios como fármaco, porque es un fármaco local, de acción tópica, ¿no es cierto?, que no va a tener complicaciones para una embarazada, versus tomarse algún antitusígeno que inhibe dependiendo, hay varios tipos de antitusígenos, pero la mayoría pueden tener sin lugar a dudas efectos para una mujer embarazada. Obviamente yo me meto ahí en un terreno que desconozco, pero yo lo manejaría de otra manera. Para mí la tos no es necesario que haya que inhibir, y si es mucha,
evaluaría eso. A lo mejor probemos con un bronquilatador. A lo mejor Sí, le la hicieron nebulizaciones, perdón, le hicieron nebulizaciones antes de trasladarlo. ya, ¿y mejoró con eso? Ujú. Alivió un poco, pero igual seguía el cuadro. Sí, claro, porque está inflamada. Entonces hay que, si se maneja la inflamación, se maneja la broncoconstricción, las posibilidades de que la crisis de tos baje son mayores, pues son altas, pero lo complicado es cuando tú le inhibes la tos también a alguien que está lleno de secreciones, ¿cómo las sacas? Podrías meterte en otro problema grandote. Así que obviamente son casos que hay que evaluar, pero que no sea tan fácil la decisión como decir, ya inhibamos la tos nomás, si esto, ahí solucionamos el problema. No, pues podrías meterte en otro gran problema. De una falla respiratoria no la sacas así como así. Ya, profesor, gracias. Ujú. Ok, entonces, fase inspiratoria, fase compresiva y fase expulsiva son las tres fases globales que no se les pueden olvidar, muchachos. Esto los va a acompañar de aquí hasta que salgan. Examen de internado. ¿Cuáles son las fases de la tos? Aquí está. Inspiratoria, tomar aire. Así de sencillo. Fase compresiva, se cierra la glotis acá. Se cierra la glotis, tú no te das cuenta, pero ahí se cierra la glotis. Y luego de eso viene la fase expulsiva. ¿Y en qué consiste? Que es juntar fuerza abdominal. Tus músculos del abdomen se contraen de manera muy, muy fuerte, explosiva, para que el aire salga con mucha fuerza. Y eso hace que tú barras las secreciones del árbol respiratorio. Aquí está más en detalle las fases, como paso por paso, para que ustedes las puedan aprender y lo tengan, porque se los van a preguntar en muchas partes y probablemente en alguna parte de la prueba también acá se les hagan algunas preguntitas de las fases de la tos. Así que anótenlo por ahí. Y obviamente hay condiciones en que la tos se deprime y que es un problema. Por ejemplo, los pacientes neurológicos tienen depresión de algunos de músculos abdominales, por ejemplo. Los pacientes con daño medular también. Con algunas patologías neurodegenerativas, no hay cómo hacerlos toser. Es impresionante y hacen fallas respiratorias y hay que conectarlos a un ventilador. Y el kinesiólogo ahí es la única persona, el único profesional que los puede ayudar. ¿Por qué? Porque tenemos y manejamos ciertas técnicas que permiten el drenaje, la limpieza de su sistema respiratorio, y no solo eso, sino que favorecer la ventilación en general. Ya aprenderán todas esas cosas que podemos hacer y aportar. Y que hoy día los kinesiólogos se han transformado en sujetos de relevancia en la acción contra el COVID-19. Pero muy sencillo, ¿qué pasa si el paciente no puede mover secreciones? Se van a tapar los bronquios, no va a entrar aire, se va a telectasiar, entonces hay que sacar las secreciones. Entonces hay que mejorar el mecanismo de la tos o hay que facilitar el mecanismo de la tos. Y para eso tenemos técnicas. Y el kinesiólogo parte poniéndose un objetivo. Primero identifico que hay un problema, que el paciente no puede mover sus secreciones, las está reteniendo en el pulmón y hay que sacarlas. Porque si no las saco, van a llegar los bichos ahí, agentes infecciosos, y van a generar un cuadro infeccioso, ya sea bronquial o parenquimatoso, como las neumonías. Entonces hay que mantener la vía aérea limpia. Los pacientes con fibrosis quística son dependientes 24/7 prácticamente, no, quizás no tanto, pero sí todos los días. Sí todos los días requieren una sesión de kinesiología y ellos ya empiezan a también aprender a manejar sus secreciones y técnicas para poder barrer. ¿Por qué? Porque tener las secreciones dentro y retenidas en el pulmón es una mala alternativa y te genera infecciones en el mediano plazo. Entonces, ¿qué hacemos si el paciente no tiene fuerza para toser, la tos es débil, no puede sacar sus secreciones? Obviamente nosotros evaluamos eso y si vemos que el mecanismo de tos es muy, muy malo, entonces las aspiraciones se transforman en una estrategia terapéutica para aliviar o para limpiar el parénquima o la vía respiratoria, básicamente, la vía respiratoria. Y hay varias técnicas que también las van a aprender después, solo por mencionarles que se puede intervenir vía nasofaringeo, vía nasotraqueal, se puede llegar a la vía respiratoria más baja para aspirar las secreciones. Obviamente, previo a esa aspiración, uno lo que intenta hacer con maniobras kinesiológicas en el tórax es drenar
las secreciones desde la periferia hacia la parte más central. Cuando digo la parte más central me refiero a la tráquea, a los grandes bronquios, y cuando las secreciones llegan ahí, una alternativa es que lo puedas eliminar a través de la tos, tosiendo. Si no lo puedes eliminar con la tos, porque la tos es muy débil, entonces la aspiración, la succión de secreciones es la alternativa que nos queda. Y si el paciente está inconsciente, en coma inducido, conectado a un respirador mecánico, entonces aspiramos por dentro el tubo endotraqueal, así como está acá. Por este lugar ingresa la sonda en dirección hacia la vía aérea inferior para limpiar las secreciones retenidas. Esto es relevante. Todos los pacientes ventilados tienen que tener atención fisiológica sí o sí, y esto no debiese hacerlo la enfermera, debiese hacerlo un kinesiólogo experto, porque es de tremendo cuidado el manejo de la vía aérea. El manejo de la vía aérea ya ha sido reconocido y ganado por nosotros en el ámbito clínico. Hable nomás, porque alguien, Celia. Sí, soy yo de nuevo, profesor. Es que Bueno. le iba a comentar que allá en la maternidad, los bebés cuando nacen, por lo general botan mucha flema, mucho líquido. Y en algunas oportunidades son los matrones los que le hacen la aspiración. Sí, Oh, bueno, yo creo que en esas áreas, eso obviamente está muy sujeto, yo creo, al lugar en el que usted me menciona. Debiese existir, yo creo que el protagonismo de la kinesiología hospitalaria cada vez crece más y aumenta más. Yo lo que les puedo contar es, bueno, yo trabajé muchos años en el Hospital de la Católica, y antes de venirme aquí a ser profesor en la Universidad de Santiago, y dejé mi lugar, y en ese lugar nosotros teníamos todo el espacio absolutamente ganado, todos esos procedimientos los hacíamos nosotros. Obviamente, por ejemplo, una guagua, yo atendí muchos pacientes de la NEO, de la UCI neonatológica del hospital, y guaguas en cualquier condición, en la condición de máxima gravedad, las atendíamos en conjunto. Y nosotros aspirábamos, porque para mí yo era el experto en la vía aérea, y el profesional, el enfermero o el matrón apoyaba la terapia porque no la puedes hacer solo, porque estás tremendamente invadido, una bobita chica conectada a un respirador lleno de cables, de vías de acceso. Entonces teníamos los roles súper bien definidos. Pero yo sé que eso obviamente no pasa en todas partes, probablemente no hayan en todas las neokinesiólogos, aunque debería, sí, hoy día ya debería ser así. pero es que de hecho nuestro hospital no tiene neonatología, es que como es hospital pequeño, se derivan al hospital Félix Bulnes los embarazos que vienen con patologías, con complicaciones, se derivan para allá. Así que es rara vez la que, bueno, en embarazos normales, por así decirlo, sin patologías, y además que no contamos tampoco con anestesista a las 24 horas, entonces bajo los Claro. partos vaginales, ahí en algunas ocasiones tienen que hacer aspiración, pero como le digo, lo hacen Sí, los matrones porque tampoco disponemos las 24 horas de kinesiólogo. sí, Entonces, me llamó la atención eso en un principio, cuando recién llegué a trabajar al hospital de Peñaflor. Yo soy técnico en enfermería ya. y claro, en otros hospitales veía yo que en los servicios de maternidad, kinesiólogos estaban presentes. Sí, ahí incluso en los inmediatos, kinesiólogos también participando ahí activamente en esos procesos. Pero sí, yo creo que son cosas que tal vez sí, bueno, o tal vez no, dependiendo también de los recursos. Pero si ustedes me preguntan a mí, trabajé muchos años, para mí estas cosas, el manejo de la vía aérea debiese ser hecho por un profesional que se dedique permanentemente a esto, porque si bien es muy fácil meter la sonda, para el que está acostumbrado, hay que también reconocer toda esta serie de cuidados que se debiesen tener. Y el enfermero hace un montón de cosas.
Entonces, creo yo que esta área debiese quedar en manos de siempre. Pero eso no significa que no lo puedan aprender el resto también, ¿sí? Si no hay un kinesiólogo a mano, bueno. No. Entonces, bueno, eso, por lo menos en mi apreciación. Bueno, eso, y esto último son diapositivas como solamente para referirme a que hay familias de enfermedades ya que han estado bastante reconocidas, por ejemplo, las enfermedades pulmonares obstructivas, ¿no? Ustedes escucharán el EPOC, por ejemplo, el asma también es de carácter obstructiva crónica, estas dos son obstructivas crónicas. Hablaremos ya en algún momento de eso en este curso. Tiene que ver con tiene que ver con la forma, con la manifestación clínica y con la fisiopatología del cuadro. Tanto el asma como el EPOC, lo que generan en la vía respiratoria es edema, mucho edema, por inflamación, ¿no es cierto? Se edematiza la mucosa, hay broncoconstricción, o sea, la musculatura lisa, el bronquio se aprieta, y hay muchas secreciones. Son muy parecidos en cuanto a la fisiopatología del cuadro, ¿ya? La bronquitis es que se inflaman los bronquios, ¿no es cierto? El enfisema es destrucción del parénquima pulmonar, del tejido. Y acá ustedes pueden ver el fenotipo, cuáles son las células que están implicadas principalmente en el cuadro. Pero quedémonos tal vez con esto, enfermedades de carácter pulmonares obstructivas, estas que están acá tienen carácter de obstructivas, y hay enfermedades que tienen el carácter de restrictivas. ¿Cómo se los ejemplifico más fácil para que tengan la idea? Todo lo que es obstructivo en el pulmón es todo aquel o todos aquellos fenómenos que afectan la vía respiratoria, la vía aérea de conducción, ¿sí? Independiente si es en la nariz, si es a nivel orofaringio, laringofaringio, tráquea, bronquios principales, bronquios segmentarios, bronquios pequeños, bronquiolos terminales respiratorios, todo eso es vía aérea. Entonces cualquier cosa que afecte el paso del aire por ahí va a ser entendido para ustedes, para mí también, como un cuadro obstructivo. ¿Ok? Obstrucción es algo que dificulta el paso del aire. ¿Sí? Y con lo que siempre nos vamos a encontrar, que también espero que se les quede en su cabeza, siempre que escuchen la palabra obstrucción, inmediatamente asocien o que se llenó de moco la vía aérea, o que se apretó por broncoconstricción, o que se apretó por inflamación. Y las paredes en el fondo aumentaron de volumen, entonces aumentaron el volumen de la pared, y eso estrechó el lumen. Se achicó el lumen porque aumentó el volumen de la pared. Todo eso genera obstrucción bronquial. Y eso va a dar una sintomatología, el paciente le da el pecho apretado, le cuesta respirar, se ahoga, etc. Y por otro lado, las restricciones. Las enfermedades pulmonares que generan restricciones. Por ejemplo, la neumonía es la más clásica de todas. ¿Y a qué se refiere con restrictivo o con patologías o enfermedades pulmonares restrictivas? Son aquellas que te quitan espacio. ¿Ya? Por ejemplo, el edema, el líquido dentro del parénquima pulmonar, comprime al parénquima, lo aprieta. Entonces el aire cuando viene por los conductos y quiere dilatar o abrir el alveolo, le cuesta porque hay una fuerza externa que está comprimiendo. ¿Ya? Y esas son las neumonías, básicamente. ¿Ya? Pero también podrías entender la fibrosis pulmonar, el distrés respiratorio. ¿Ya? Cuando los pacientes con COVID que desarrollan distrés, su principal problema es la restricción en el pulmón. ¿Sí? Los pacientes que son fumadores y que desarrollan EPOC, su principal problema es la obstrucción en la vía respiratoria. El niñito chico de 6 meses que le dio influenza o virus respiratorio sincicial, su principal problema es de vía aérea, no es parenquimatoso, es de vía aérea. ¿Por qué? Porque la vía aérea se inflamó, se llenó de moco o hizo broncoconstricción, o sea, se obstruyó. El problema es obstructivo. ¿Ya? Eso en términos generales, dos grandes cosas, obstructivas y restrictivas. Y dos grandes familias de agentes infecciosos. Agentes infecciosos que afectan el tracto alto
agentes infecciosos que afectan el tracto bajo, ¿sí? El tracto respiratorio bajo. Y hay formas clínicas de identificarlo que ya las conversaremos en otra clase. Me refiero a que si yo veo que el paciente tiene tos, fiebre y disnea, por ejemplo, esa sintomatología clínica es sugerente de neumonía. Ya lo podemos analizar por qué. Si al paciente le cuesta botar el aire, no tomar el aire, botar el aire, yo ya sé clínicamente que eso está asociado con cuadros pulmonares obstructivos. Después lo vamos a conversar sin duda, no para esta clase. Entonces, hay agentes virales que afectan el tracto alto, como el rinovirus, por ejemplo, los virus más simples, la influenza también afecta el tracto, la parainfluenza. Bueno, la mayoría de los virus parten infectándose desde la mucosa nariz hasta llegar, yendo de célula en célula hasta llegar al epitelio, a la parte más baja del epitelio. Hay virus que les gusta la vía aérea respiratoria inferior como principal target. Y uno de ellos, por ejemplo, es el BRS, le gusta mucho el bronquiolo. Ese es su foco. Si bien en su paso infecta todas las células y las inflama, su foco es el bronquiolo. ¿Sí? Así que eso básicamente para que ustedes puedan tener esa diapositiva si de algo les sirve. Y esto ya es casi como anexo, un poco de la inflamación, qué es lo que hace una inflamación en el epitelio, básicamente, o qué significa, o qué complicaciones puede tener. Quédense solo con la idea, porque aquí les voy a mostrar, esto no. Este es un epitelio normal, y un epitelio inflamado le pasa esto, ¿sí? Por lo tanto, les quiero decir que no es bueno tener una vía aérea inflamada. Los cuadros respiratorios que son autolimitados, como los cuadros virales, que duran 7, 8 días, una semana, etc., después se pasan y quedan consecuencias. Esas consecuencias, si la inflamación se pasó, las consecuencias son simplemente que el epitelio vuelva a su condición normal. Cuando eso no pasa y la inflamación se mantiene en el tiempo, como los crónicos, entonces da esto, ¿ya? Un epitelio sin cilios, con muchas células, con hipertrofia de la lámina basal, con hipertrofia del tejido conectivo, con hipertrofia de la capa muscular y también con aumento del grosor de la adventicia. O sea, los pacientes crónicos, de hecho, están inflamados siempre, remodelan su árbol bronquial y pierden capacidades funcionales. Por eso que es malo tener una enfermedad pulmonar crónica. Y en una microscopía electrónica se ve así. Esto le pasa a un paciente que estaba inflamado por mucho tiempo y que no ha recibido terapia antiinflamatoria como paciente crónico, ¿sí? Y este es un epitelio normal. Así que eso básicamente, eso sería todo, muchachos. Yo creo que me pasé de la expectativa, pero eso es lo que tenía para mostrarles. Voy a dejar de compartir para recibir alguna pregunta. A lo mejor fuimos muy rápido, puede ser. Profesor, Dígame. las personas que han tenido neumonía, un episodio, bueno, pueden ser reiterativas o no, pero ¿dejan siempre secuelas o no necesariamente las neumonías dejan secuelas? Pueden dejar secuelas, sin duda que sí. Hay neumonías que son más agresivas y como ya les mencionaba, la agresividad depende de varias cosas, o la enfermedad que se te va a desarrollar depende de varias cosas, pues entre ellas, qué tan agresivo es el agente infeccioso. Y ahí hay virus o bacterias que son más agresivas que otras, ¿ya? Y por otro lado, depende de las características también del huésped. Si el huésped está, o sea, nosotros, si estamos bien inmunológicamente, a lo mejor nos vamos a defender y vamos a salir victoriosos, pero si estamos medio débiles y mi sistema inmunológico no es tan bueno, capaz que el agente infeccioso se apodere mucho y me haga mucho daño y queden serias secuelas en el tejido pulmonar. La única manera de saberlo es después que usted tuvo un cuadro agresivo, una neumopatía, por ejemplo,
se pueda hacer una espirometría para evaluar la capacidad funcional del pulmón. Esa sería tal vez la forma más, digamos, la forma más objetiva de valorar el daño pulmonar post agentes infecciosos. ¿Qué les puedo decir? A ver, un adenovirus en un niño, si el cuadro clínico no requirió hospitalización, pasó. Más probablemente no le generó problema. Pero si la neumonía requirió hospitalización, requirió oxigenoterapia o requirió ventilación mecánica, probablemente van a quedar secuelas. Probablemente van a quedar secuelas. ¿Qué magnitud? No lo sabemos. Hay que esperar cuando el paciente ya esté en buenas condiciones para poder hacerle una prueba de función pulmonar y ver la magnitud de esa secuela. Ok, gracias, profesor. Ya, no, gracias a usted por la pregunta. No sé si alguien más quiere preguntar algo. A ver, muchachos, para resumir, inmunidad. ¿Cuáles son los dos tipos de inmunidad que conocimos hoy día? La innata y la adquirida. Innata y adquirida. Muy bien. Innata, ¿a qué se refiere la innata? Las barreras, el mecanismo de tos, ¿es innato o adquirido? Innato, profe. Innata, ¿no es cierto? Inmunidad adquirida. ¿Cuáles son los dos tipos de inmunidad o los dos tipos de células relevantes de la inmunidad adquirida? Las T y las B. T y B. Perfecto. T celular y B humoral. Siempre que escuchen humoral es inmunidad innata y se refiere a los linfocitos B. ¿Qué características tienen estos linfocitos B? Que producen inmunoglobulinas. ¿Y para qué sirven las inmunoglobulinas? Es la memoria que queda En la frente a memoria una que infección. queda. Perfecto. Para que el segundo ataque frente a ese mismo agente infeccioso, no otro, si nos cambian al agente infeccioso, esto vuelve a partir de nuevo. Pero frente a ese mismo agente infeccioso, la forma de defenderte es a través de estas inmunoglobulinas que ya se crearon con la primera infección. ¿Es importante o no importante la humedad y la temperatura para el epitelio respiratorio? Sí lo es. Ya, hay alguien en el chat. Si quieren también escriben en el chat ahora, ahora lo estoy viendo. ¿Y qué más? ¿Qué pasa si no le damos humedad adecuada? ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es el problema mayoritario que ustedes visualizan ahí? ¿Qué le pasa al epitelio respiratorio si le damos aire seco y no lo protegemos, por ejemplo? Tiene que ¿Somos ver, susceptibles a otra infección, profe? ya, sí, claro, pero ¿por qué? ¿Recuerdan que qué es lo que tiene el epitelio en la punta del epitelio? Los Los cilios. cilios. Los Los cilios se dañan. cilios. Los cilios se dañan. Acuérdense de los cilios, no olviden, todo el mundo olvida los cilios, a nadie le importan los cilios, pero están mal porque no reconocen la fisiología y la gente que lo puede reconocer lo reconoce como algo fisiológico, pero no lo reconoce con el concepto de inmunidad, ¿ya? Y los cilios forman parte de una forma de defensa, ¿sí? Entonces hay que cuidarlos. ¿Y cómo los cuidamos? Hidratándolos y también cuidándolos manteniendo una limpieza bronquial adecuada. Y obviamente eso es lo que nos va a dar respuesta abajo también y va a justificar nuestras intervenciones a las 3 de la mañana en un paciente pediátrico. Porque si no dejamos el árbol limpio, el árbol bronquial limpio, se puede tapar fácilmente y sacar a un paciente de un paro respiratorio es mucho más difícil y más complicado que ir a hacer una maniobra a las 3 de la mañana en un hospital. Así que, bueno, eso. Estamos, muchachos. No sé si hay más dudas. Si no, lo dejamos hasta acá para que vayan a descansar.
¿No hay más?